hermanos, una vez más nos reunimos en nuestro canal, La Palabra Engendra Vida. En este día meditaremos, reflexionaremos sobre el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versos del 12 al 16. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso a ver a Jesús. Se postró rostro en tierra, diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie, y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Esto le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo, y al ser curados de sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, pues hemos escuchado este pasaje maravilloso del Evangelio de San Lucas, donde nos deja unas enseñanzas bellísimas a través de este personaje, el leproso, y quisiera profundizar justamente en ella. Jesús va a un poblado y se encuentra con un leproso. Y quiero que enfaticemos la actitud del leproso. El leproso dice: al ver a Jesús, se postró en tierra. Esta actitud de postrarse significa el reconocer que quien está frente a ti es un ser superior, es alguien que viene de Dios. Por eso, esta enseñanza que nos deja el leproso de postrarse con una actitud de humildad, de sencillez y de reconocer que aquel que está frente a mí es un ser divino. El leproso reconoce la divinidad de Jesús, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros podemos pedirle a Dios, tener peticiones a Dios de pie, sentadas, de rodillas, pero ¿con qué actitud le pido a Dios? ¿Con sencillez o exigiendo que resuelva lo que le estoy pidiendo? He ahí la enseñanza de este leproso. La actitud es de sencillez, de humildad y sobre todo de confianza en Él. Cuando le dice: si quieres, puedes curarme. Él se está acogiendo a la voluntad de Dios, a lo que Jesús decida sobre él. Y es ahí la invitación para nosotros. Cuando le pedimos a Dios, dejemos que Dios sea Dios en nuestra petición, que Dios actúe en el momento que Él decida. Cuando el leproso le dice: si quieres curarme, se está acogiendo a la misericordia y a la voluntad de Dios. Lo que Dios me dé, lo acepto, lo acojo con amor. Y finalmente, la actitud de Jesús: sí quiero. Él nos escucha, Él es un Dios que está atento a nuestras necesidades, pero que responderá en el momento que nosotros lo necesitemos. A veces podemos pensar que le pedimos a Dios y no nos escucha, pero Jesús nos escucha. Dios nos escucha y está atento a lo que le decimos. Solo tengamos esta actitud del leproso, de confianza, de aceptar la voluntad de Dios. Y quisiera también resaltar este otro punto refiriéndome a Jesús. Hemos escuchado a lo largo de estos evangelios, en estos días, que Jesús sanó a los enfermos, que Jesús caminó sobre las aguas, que hoy que Jesús cura a un enfermo, que Jesús
está llevando a cabo la misión evangelizadora. Podemos descubrir a un Jesús misionero, a un Jesús que está enseñando el reino, mostrando el reino de su Padre a los demás. Y primero que nada, Jesús está en un poblado. Jesús está en medio de una realidad concreta. Jesús está en medio escuchando y atendiendo las necesidades de un pueblo. Pero también Jesús se va a un momento solitario para orar. Y es ahí el final del Evangelio en donde encontramos que dice, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios, porque Jesús sabe que la fuerza le viene de su Padre, porque Jesús sabe que hay un Dios, que hay un papá que lo escucha, que le fortalece en esta tarea evangelizadora. Y esas son las dos invitaciones que tenemos que tener nosotros, discípulos, misioneros, seguidores de Jesús. Estar en medio de la realidad de la gente, en medio del pueblo, escuchar sus necesidades, pero orar por aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha invitado a construir este reino, que es Jesús. Entonces, queridos hermanos, en la realidad en que nos encontremos bajo el estilo de vida que cada uno hayamos elegido, recordemos estas dos actitudes que Jesús nos enseña como maestro, como misionero. Estar en medio de la gente, escuchar a la gente, consolar al pueblo, caminar con el pueblo, pero también estar con aquel que nos llamó. Y el leproso del día de hoy nos enseña a estar con una actitud de confianza, con una actitud de aceptar y de abrazar la misericordia y la voluntad desde el estilo de vida que tú estés. Acógete a Dios, confía en Él, que Él nunca nos deja. De los que